En el vídeo de hoy vais a ver qué ha pasado con este acuario, vais a ver el proceso de montaje y evolución a lo largo de este mes y medio de vida de este acuario. 40 litros brutos, 35 litros netos, que son una maravilla. ¿Queréis ver cómo ha ido evolucionando y cómo está el acuario a día de hoy? Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo y dejar abajo vuestros comentarios, porque es muy importante un comentario abajo con lo que opinéis de este proyecto. Y sobre todo, importante, paciencia. Paciencia porque es un proyecto nuevo que lleva muy poquito tiempo montado y que tiene que evolucionar. Así que, vamos allá. Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K. Nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a ver, como ya hemos dicho, qué ha pasado con este proyecto. 40 litros, Blau 40, una Blau 40, 45 centímetros de longitud, que van a hacer las delicias de todos vosotros. La verdad es que quería darle un toque diferente a este acuario que ya lleva con nosotros bastante tiempo y dije, me gustan los acuarios holandeses. Y dije, si me gustan los acuarios holandeses y quiero montar un holandés, vamos a intentarlo en este proyecto que es pequeñito y puede hacer su papel, la verdad. Todavía le quedan kilómetros a este acuario. Así que nos lanzamos a eso y si queréis os voy explicando un poquito todo el equipamiento de este acuario y os digo desde ya, es un acuario holandés, pero no es un holandés estricto, es un holandés a mi manera. Así que ya os digo, está en fase inicial todavía, mes y medio, va a ir evolucionando mucho, todavía estamos dándole forma a los macizos, aún vamos podando, replantando para crear mucha densidad y ya lo iréis viendo. Así que voy a hacer un vídeo sobre este tipo de acuarios, sobre cómo ir cuidando macizos y demás, replantando y el cuidado básicamente de las plantas. Pero el vídeo de hoy quiero que veáis cómo ha sido el proceso de montaje, cómo ha sido el proceso de elegir un poquito el equipamiento y cómo ha evolucionado hasta hoy. Así que vamos a empezar ya con el equipamiento de arriba a abajo, como siempre me gusta hacer a mí. Comenzamos por la iluminación. Tengo por aquí una cosita. ¿Os acordáis de esta pantalla, no? AliExpress, 20 euros. Una maravilla. Mucha potencia, pero como digo yo, potencia sin control. La pega que le veo a esta pantalla, tiene un par buenísimo, un par que me daba 150 de par por todo el acuario, o sea, luz de sobrísima para hacer lo que quiera. Lo único malo que le veo a esta pantalla es un poco el espectro, que le falla ahí un poquito y las plantas no crecen lo rápido que a mí me gustaría y la evolución no es todo lo rápida que a mí me gustaría. Entonces, aquí entra en juego Peces. Hablé con Jorge, Peces Alcorcón, pasaros por ahí y visitarlo, y me dijo, vamos a ponerle una pantalla chula, una pantalla de verdad, y elegimos esta Twinstar de la serie S, una 300, es una maravilla esta pantalla, o sea, maravillosa. Llevo con ella 3 semanas, si no me equivoco, no, 3 semanas, no, 4 semanas ya con ella, y la diferencia es abismal. No se puede comparar obviamente una pantalla que cuesta 120 euros, 130, os dejo por aquí abajo el enlace, con la pantalla que cuesta 20 euros, obviamente. Hay diferencia y para este montaje yo quería una pantalla premium, una pantalla de verdad. ¿Por qué? Porque es un montaje high, es un montaje de altos requerimientos, las plantas necesitan muy buena iluminación, vamos a meterle un muy buen aporte de CO2, de nutrientes, de todo, de abonado, de todo, entonces necesitamos cosas a la altura, ¿no? Así que nada, por eso la elección de esta pantalla, que ya haré un vídeo si queréis, de pues un poquito todo, de cómo se comporta, cómo es la pantalla, descripción, todo, o sea, a fondo. Más cosas. En la urna, ¿qué tenemos? Tenemos un drop checker para comprobar continuamente el nivel de CO2 en agua. Tenemos muchísimas plantas, es un acuario en que no cabe ni una sola planta ya en el sustrato, entonces necesitamos un volumen de CO2 constante y adecuado en nuestro acuario, ¿vale? Importante. Más cositas que tengo por aquí por la urna. Calentador, 50 vatios, ya está. Es uno, madre mía, es uno que tiene ya 15 años el calentador que tengo ahí dentro. Así que nada, ni tan mal, se comporta muy bien, nos gusta. Más cosas. Dentro de la urna principal nada más, nos vamos al sistema de filtración. Sistema de filtración, esta vez he elegido un Eheim Classic 250 que tenía por ahí parado y me está dando problemas el rotor, me está haciendo mucho ruido. Quizás lo acabe cambiando y probamos otro tipo de filtros o qué. Bueno, eso ya lo elegiremos entre todos. Y obviamente la joya de la corona, que cuesta yo creo que más que todo lo demás, el sistema de CO2 es un sistema de CO2 presional, o sea, profesional, presurizado, y que lo teníamos por ahí y bueno, pues hemos hecho ahí el cambio. Antes tenía una botella de 12 kilos y me dijo un compañero, oye, pues te doy esta botella, te la llevas tú a tu casa, me das tú la grande que me viene a mí mejor, porque tiene un acuario de 4 metros de largo
y hicimos el cambio. Así que nada, funciona muy bien. Muy fácil regulación, una aguja perfecta que te permite las gotas exactas que quieres. Y bueno, ya hablaré de unos problemillas que he tenido con el CO2. Vale, dicho esto, ya tenemos la equipación, no hay nada más, sin trampas ni cartón. Estoy buscando un skimmer de superficie que sea discreto y tal, y estoy haciendo pruebas con uno Aquarrio, que bueno, luces y sombras. Y nada, ya está, esto es todo. Está todo el equipamiento, no tiene absolutamente nada más, no hace falta nada más. En precio, ¿cuánto tendremos de precio de equipamiento? Pues ahora mismo la urna, ponle que unos... ¿Cuánto cuestan estas urnas? 60 euros, vale, 60 euros. Equipo profesional de CO2, este es caro. Si lo compras nuevo es muy caro, en torno a unos 160 euros más o menos, o incluso más. Filtro obviamente 100 euros, iluminación 130, un drop checker 3 euros, difusor otros 10 euros, ponle. Es que no te sabría decir, porque como son cosas que yo tengo por aquí y que he ido reutilizando, tampoco me he gastado 600 euros en montar este acuario. Pero bueno, para que os hagáis una idea, es un acuario high y es un acuario con altas prestaciones. Entonces, pues bueno. Ahora, dentro de la urna, ¿qué tenemos? Sustrato. ¿Qué sustrato hemos escogido, chicos? Pues he escogido un sustrato que se llama Aquagro, de la marca Ocean Free, si no me equivoco, ¿vale? Es un sustrato que tenía por aquí, me lo mandaron una vez para que lo probase y dije, pues este es el momento de probar el sustrato y lo vamos a probar con un nivel que yo creo que en plantado no puede haber un nivel más alto, porque más volumen de plantas que este no lo va a soportar un acuario. Entonces dije, es tu momento, chaval, calienta que sales. Y ahí está demostrando que se está comportando muy bien el sustrato. De hecho, lo he implementado también en el acuario que tengo a mis espaldas. Y ya iréis viendo los resultados. De momento las plantas están genial, súper sanas, con unos colores súper potentes, y eso, sin duda alguna, tiene mucho que ver en esa elección de ese sustrato. Así que muy contento. Luego, plantas. ¿Qué plantitas tenemos? Tenemos un montón de plantas. Voy a ir mirando porque si no se me va a olvidar alguna. Rotala Vietnam por la parte trasera. Luego seguimos avanzando por la parte izquierda. Tenemos la alternantera Reineki Mini, súper bonita para aplicar rojos en el acuario. Luego en la parte frontal tenemos un poquito de Staurogine repens a los dos lados, un poquito de Asmania SP Bonsai o Rotala Bonsai, tapizado de Monte Carlo, Pogostemon el Ferry, un poquito de Rotala Walichi, un poquito de Rotala verde normal, Lisa Japonica, más Staurogine, un poquito de Ludwigia red, o sea, de la green normal. Tenemos también un poquito de Bacopa. Tenemos, si no me equivoco, una higrófila coimbosa, que me está costando que tire. Las plantas que van despacio, las plantas lentas, de crecimiento lento, les está costando mucho tirar en el acuario. Tanto la Ludwigia, o sea, tanto la higrófila coimbosa como también tenemos criptocorines, les está costando bastante tirar. Ya veremos si no las cambio, si no las desplanto y planto ahí una planta de más rápido crecimiento, o las dejo y que vayan a su marcha, a su tole. Y ya está, no hay nada más, que yo creo que no está mal. O sea, para una urna de 40 litros, esta cantidad y variedad de plantas está muy bien. De hecho, casi que habría sido preferible menos variedad de plantas y los macizos más definidos, pero bueno, es el primer holandés que montamos y ensayo, prueba y error. Así que lo iréis viendo evolucionar. Esto es todo, sin trampas ni cartón. Abonado, ya os contaré un poco las rutinas de abonado que hacemos en este acuario. Es un all-in-one, o sea, todo en uno, que me está funcionando bastante bien, suficiente con esto. Quizás me está costando pillarle el truco, el tono a los nitratos y por eso las rojas no se ponen tan rojas. Pero bueno, la Rotala Walichi está muy roja, la alternantera también. La única que me está costando un poco es la Vietnam, pero la Vietnam le cuesta un poco ponerse roja. Lleva un mes y medio montado, o sea, paciencia. Y ya está, os voy a dejar ahora con unas tomas de este acuario, de cómo ha ido evolucionando, de cómo ha sido el montaje, la evolución. Y ahora sí, no todo es bonito, chicos. Hemos tenido problemas, como no, Algarius 4K representando. No, a ver, algas del ciclado, todas las tenemos, todas las sufrimos. En este caso, ¿qué hemos tenido? Por un lado, diatomea, la diatomea marrón, inevitable prácticamente en cualquier montaje al inicio, un poquito de diatomea siempre nos sale, ya no queda nada de esta diatomea en el acuario, lo celebramos, bravo. Más algas que hemos sufrido, también tuvimos un brote de cianobacteria.
que lo hemos tenido todo en un mes y medio. Cianobacteria, ¿por qué hemos tenido cianobacteria? Alguna plantita vendría contaminada, porque también he utilizado otros montajes, entonces bueno, tuvimos cianobacteria, hubo una semana que dije esto se nos está descontrolando y empecé a aplicar agua oxigenada. ¿Qué pasa? Que el agua oxigenada y la Monte Carlo no se llevan nada bien y dije tengo que parar de utilizar agua oxigenada. Y compré un producto y me ha funcionado de maravilla, ya no queda cianobacteria en el acuario. Os haré un vídeo porque yo creo que lo tenéis que conocer, o sea, sin más. Es un remedio de cine. Y por último, como hemos ido variando tanto la cantidad de CO2, porque como ha ido variando el volumen de plantas, necesitaban más CO2 conforme pasan las semanas. Esas variaciones de CO2 hacen que salga un alga del demonio, que no afecta para nada a las plantas, no les ralentiza el crecimiento ni nada, simplemente las afea un poquito. Es el alga asta de ciervo, Staghorn, que fácil de controlar, o bien aditas más CO2 o bien estabilizas la dosis de CO2, ni la varías para arriba ni para abajo, la dejas estable y poco a poco ya se nos ha estado yendo y nada, son problemas típicos del inicio de un acuario que a todos nos puede pasar y que ya veréis como en un mes y medio aquí no queda nada, no va a quedar ni un alga. Dicho esto, ya no me enrollo más, ahora sí, os dejo con imágenes del montaje y evolución de este acuario. Para mí, una grata sorpresa, vamos a ver. Bueno, pues os cuento un poquito lo que fui haciendo. Una vez que ya esparcimos el sustrato más o menos por igual por todo el acuario, fuimos colocando unas pequeñas pajitas de estas de beber refresco en el acuario para ir delimitando un poquito las zonas por las que iba a plantar y un poquito por donde iban a estar colocados los macizos. Luego no están cuadriculados, luego hay que darle formas un poco más naturales, pero bueno, para yo hacerme el esquema mental, pues lo fui poniendo así. Y la verdad es que me ayudó mucho luego a la hora de plantar las plantas y que no se me mezclase un poquito todo. Como veis, muy sucio todo al principio, pero esto iba a ir mejorando considerablemente con esta fotito de la evolución que mirar. Esto es los primeros días de vida, luego fuimos metiendo un poquito la Monte Carlo, un poquito todas las plantas, fuimos ampliando un poquito más y aquí va evolucionando. Fijaros que aquí está la lámpara de AliExpress. Las plantas van tirando muy bien, tiene par de sobra, tiene iluminación de sobra, pero los colores son un poquito más mustios, ¿los veis? Que las plantas van creciendo, pero más mustias. Luego aquí ya empezamos a ampliar un poquito, metimos Ludwigia, metimos un poquito la Rotala Gualichi, aquí en esta fotito de aquí, y va evolucionando bien con la pantalla. Pero fue ponerle la Chihiros y ya os digo yo que la cosa cambió. Mirad, aquí se le introdujo la Chihiros, ya empezamos a tener el problema del asta de ciervo. Si os fijáis abajo a la izquierda, en la Staurogine repens se ve. Pero bueno, fue estabilizarlo y se está quedando muy bien el acuario. O sea, mirad cómo ha ido evolucionando. Esto ya os digo, en un mes y medio literal. No ha pasado más tiempo. Y ya pues aquí tenemos los pequeños habitantes, estas caridinas, este beta que es una maravilla, Rantanplan tercero, espectacular. Y nada, yo ya me callo, disfrutar de cómo está el acuario ahora mismo, ya os digo, lleva muy poquito tiempo, aún se está estabilizando y este acuario va a estar espectacular de aquí a nada. Os dejo con estas imágenes de los acuarios, espero que os guste, hinchar esto a likes y nos vemos en un nuevo vídeo.